Hola, buenas tardes. Vamos entonces a presentar hoy un modelo de simulación que representa el juego de intereses en torno al acceso abierto a las publicaciones. Vamos a tener una parte introductoria, digamos, de contexto de otros modelos que se han desarrollado previamente en base al cual se hizo este modelo, y allí ha trabajado el profesor Jacinto. Él pues conoce bastante el asunto del acceso libre, el acceso abierto, y bueno, fue quien realizó estos modelos previos en los cuales nos basamos. Entonces le voy a dar la palabra para la parte introductoria. Y bueno, digamos, comenzar también la descripción del modelo. Muchas gracias, Juan. Nos oímos bien, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Sí, como decía el profesor Osvaldo Terán, este es un trabajo, es un ejercicio de modelado y simulación que tiene quizás como principal particularidad que lo que estamos modelando, el sistema que estamos modelando, es un activismo, una forma de activismo. Ya voy a explicar por qué y qué tiene eso que ver. Pero permítanme resaltar, darles una idea rápida de qué es lo que tenemos en mente y mostrar cómo nos vamos a dividir la presentación. De hecho, el profesor Osvaldo se va a encargar de casi la mayor parte, explicar el modelo que se hizo y la simulación, que es en buena medida su propio trabajo sobre una plataforma que fue diseñada hace varios años, sobre la cual ya hay una amplia experiencia en el modelado social, de simulación social realmente es el propósito. Es decir, esto es un ejercicio por describir el comportamiento de un colectivo, de un grupo de personas. Y comenzamos en esto, como decía Osvaldo, hace varios años. Nosotros hicimos algunos ejercicios previos, porque una de las ventajas en este ejercicio es que me presento como activista, es decir, como parte interesada en el análisis, pero además con una vivencia particular que nos ha permitido extraer algunos detalles del funcionamiento de ese sistema que intentamos plasmar en el modelo. Y como siempre es un ejercicio de ver cómo adaptar la dinámica de la realidad, o la forma en cómo se comporta la realidad, a una conceptualización, un conjunto de conceptos y de relaciones entre los conceptos con las cuales uno se presenta después de haber trabajado en el computador para que éste pueda entender esas descripciones y simular, imaginar qué va a pasar a lo largo de una historia con esa especificación, con la descripción del sistema. Entonces el sistema es un activismo y el activismo en este caso es una organización, es una organización social. Los activismos son organizaciones, son intentos de procurar un destino, un objetivo común que se va definiendo sobre el proceso, pero son ejercicios en donde muchas personas se alinean sobre ese objetivo y tratan de explorar cómo alcanzarlo. Entonces, parte de las actividades que se realizan no son, no están predefinidas, son actos creativos en muchos casos, pero todos procuran evaluar cómo alcanzar el propósito en cuestión. Y este que nos ocupa esta tarde, este sistema, gira en torno a la idea esta de conocimiento libre. ¿Qué es? ¿Qué puede ser? ¿Cómo lo podemos alcanzar? ¿Qué posibilidades tiene en alguna sociedad? Y por supuesto, esto lo convierte inmediatamente en una causa global, que tiene que ver, tener acceso al conocimiento con ser humano, por ejemplo, con ser una persona en alguna parte de todo el planeta. Entonces, lo que tenemos acá es nada más y nada menos que un intento por modelar un sistema global. Por supuesto que tratándose de una dinámica social, hay variantes de sociedad en sociedad dependiendo de dónde estemos en el mundo. Y esa es una de las razones por la que Osvaldo nos va a estar mostrando, imaginamos escenarios para hacer adaptaciones del comportamiento del modelo en unas circunstancias sociales un poco más particulares, más específicas, pues, para explicar diferencias además de por qué esta causa
parece tener más éxito en ciertos lugares del mundo que en otros, y por qué podría ser, cuáles podrían ser las razones para eso. Entonces, de eso se trata. Vamos a modelar el activismo por el conocimiento libre con una particular concepción y en un particular contexto. O sea, todos estos son ejercicios de acotar el sistema para hacerlo manejable, porque la complejidad en principio nos desborda, y eso fue lo que pasó. O sea, estos ejercicios de los que hablaba Osvaldo, que yo hice antes, tenemos varios años en esto, tuvieron que ver con tratar de reducir el sistema, imaginar qué puede ser el sistema, y de reducirlo a una conceptualización que pudiésemos analizar y tener algunas conclusiones firmes. Y para eso la herramienta inicial con la que me enfrenté es la llamada teoría de juegos. Nosotros somos herederos de un intento, nosotros dos como ingenieros de sistemas somos herederos de un intento hecho por un matemático computista por entender la economía. Eso es la teoría de juegos. La teoría de juegos es un aporte hecho por John von Neumann hace más de 50 años, en un intento de reducir la economía a la matemática, nada más y nada menos. Y en ese proceso, este señor descubre que nuestra comprensión previa de lo que significaba un sistema óptimo se quiebra cuando vamos a hablar de la economía y de otros sistemas sociales. Se quiebra por una razón particular. Hay más de una razón, más de un criterio de optimalidad, más de una forma de decir que algo es mejor, que una cosa es mejor que otra. ¿Y por qué? Porque cada persona tiene la suya, lo primero que plantea este señor, en una visión, por supuesto, alineada con lo que sería la conceptualización, la forma de entender el mundo imperante desde aquel momento. Y con eso nos mete en un problema, porque ahora tenemos una matemática diferente, no es la matemática que hasta entonces era muy exitosa con la optimización, porque la función de la expresión, el criterio para lograrlo mejor en cada caso era único y estaba más o menos bien definido. En este caso tenemos tantos criterios como participantes. Y entonces, esta herramienta con la que nos enfrentamos es más compleja de resolver, de utilizar, a pesar de que hay un ejercicio de simplificación. Todo se reduce al juego. Cuando uno dice juego, yo he tenido varios estudiantes que dicen, oye, pero esto es que no se lo están tomando en serio. No solamente estudiantes, además, personas que con trayectoria me han dicho el mismo reclamo. No tiene nada que ver con divertirse. Le llamamos juego porque es una interacción entre agentes independientes, cada quien con su criterio. Y entonces, lo que está en pantalla, y disculpen que no esté traducido al español, lo dejamos en inglés porque así está en el artículo y porque la matemática es más o menos independiente del lenguaje. Son un conjunto de n jugadores, que vamos n grande, cada uno de ellos se identifica de alguna manera particular, por supuesto, que cada uno de ellos tiene asociado, cada jugador, un rango de posibilidades de acción, de cosas que puede hacer. Acciones. Esos son los A mayúscula que están por acá abajo. Y por supuesto, ¿qué va a pasar en el sistema? Es el producto cruzado de todo lo que los agentes pueden hacer. Lo que va a pasar está es un subconjunto de esto que es el producto cruzado, que es todas las posibilidades de combinación de una acción de un agente con la de los demás. Y entonces es característico hablar de qué está pasando en el sistema como si fuese ese vector A minúscula que está allí, al que se le llama perfil de acción. Eso es lo que está ocurriendo frente a este perfil de acción. Y la idea de tener un perfil de acciones puede decir cuáles son las consecuencias de esas acciones. Que en el caso de la teoría de juego, pensando imaginando que iba a poder rescatar alguna noción de optimalidad, John von Neumann lo asoció con lo que se ha vuelto un concepto muy popular, el de utilidad. Las cosas que uno hace tienen algún beneficio o algún costo. Uno procura hacer las que son beneficiosas, por supuesto, no las que son solo costosas. Y entonces, podríamos tener entonces para cada perfil de acción, para cada combinación posible de las acciones de los agentes, un vector U que describe los beneficios que tendría cada uno de los agentes. Noten que, por supuesto,
la utilidad no depende solo de la acción que haga el agente en particular, sino que depende de lo que los demás hagan al mismo tiempo. Entonces está el cuento de por qué es un juego. Son rondas, en cada ronda hay una selección de acción de cada uno, se intenta la acción de cada uno y la combinación de acciones produce unos resultados y después se observan los resultados, los efectos sobre los agentes y sobre el resto del sistema, no solamente los agentes, es una noción importante. Ese es más o menos los conceptos elementales que supone la teoría de juego, por supuesto muy elementales. Detrás hay una matemática fantástica para tratar de llegar a una nueva noción de óptimo, de qué es lo mejor. Y como cada gente tiene su criterio, no es una noción de óptimo único, no hay tal cosa. Hay compromisos. De ahí sale toda esta discusión de que win-win o no, o juegos de suma cero, que quiere decir que si uno gana, todos los demás pierden, lo que se gane. Y esa clase de cosas salen de esta clase de conceptualización. Como decía Osvaldo, yo hice este ejercicio previo y, claro, estaba tratando de resolverlo a mano, decimos nosotros, sin computadora. Y, pues, tuve que tratar hasta llevarlos al máximo y reducirlo a la mínima cantidad de gente, los 2 jugadores fundamentales. Pero comenzamos en aquel entonces con esta lista que está en la parte inferior, de 9 tipos de actores, agentes o actores, usamos intercambiablemente ambos conceptos, en este sistema. Este sistema, el sistema que tiene que ver con el acceso abierto y con toda la discusión sobre el acceso libre al conocimiento y conocimiento libre, está caracterizado por la academia global. Y en la academia uno puede identificar a los propios investigadores, número uno, los researchers, los estudiantes de posgrado, estudiantes doctorales, los principiantes en la academia, los más jóvenes que están ingresando para convertirse en investigadores, los seniors, los que ya son investigadores de larga trayectoria establecidos, probablemente Hola, ¿me oyen? Hola. eso fue se nos cayó Hola, se cayó por un momento. No pasa nada. Sí, cuando estaba explicando más o menos el cuarto, que eran los senior, allí se cortó. Entonces, Pero te está sí, limitando la grabación, ¿no? lo que veo es que sigue grabando, ¿no? Ok. Ahí Entonces no dice tengo grabando. la La presentación, no la continuamos, tengo. ¿verdad? Sí, Entonces por favor. voy a compartir de nuevo. Ahí dice que está grabando. Sí, ahí dice que está grabando. Entonces continuamos. Sí, sí, sí. Estaba acá habiendo explicado los componentes de la academia, digamos, lo que hacen el trabajo, que decimos nosotros, básico, de generar conocimiento y de impartirlo. Y entonces está el resto de la estructura administrativa. Los bibliotecarios, responsables normalmente de la gestión de bibliotecas, hemerotecas y almacenes del conocimiento en las instituciones, en la forma tradicional como se entiende, pero también los administradores, es decir, toda la burocracia que gestiona la universidad, si es una universidad o si es un centro de investigación, pues los jefes en ese caso. En muchos casos de instituciones públicas, pero no siempre es así, ¿no? Y por supuesto instituciones privadas que hacen este mismo trabajo y que están involucradas con esta dinámica. Arriba, no te me vayas. Pero en este sistema hay hay 3 roles fundamentales adicionales. Quienes financian la investigación, el trabajo académico en general, y eso incluye a instituciones públicas y privadas, en muchos casos, en casi todo el mundo hay participación privada en la investigación en más o menos medidas y en formas a veces poco evidentes, y los políticos, por supuesto, que en ese caso serían los que financian, pero desde la posición pública, desde la gestión pública. Y eso constituye quizás el foco
de la burocracia involucrada en todo esto. Pero quizás los actores que destacan fácilmente en todo el sistema son los que nosotros llamamos editores. No es una buena palabra en español porque se confunde con el trabajo a menudo de la construcción del documento, pero nos queremos referir con ellos a los dueños de las casas editoriales que publican. Publishers, se puede decir también en algunos casos en inglés, pero publicista en español, por supuesto, tiene otro sentido. Así que nosotros lo dejamos como editor para no tener mayor complicación. Sí podemos ver la siguiente lámina para mostrarles entonces de qué estamos hablando en este contexto. Estamos hablando de que esta fue la primera aproximación, nosotros hicimos una primera reducción y dejamos a los académicos como un solo grupo, los administradores y los bibliotecarios también, un solo grupo, financistas, los editores y los políticos. Esos son los 5. Fue la primera reducción, pasamos a 9 a pasar a 5 para poder empezar a pensar en los detalles operativos de cómo sería un modelo que pudiésemos utilizar para realizar el sistema. Y las acciones en esta segunda aproximación que designamos para estos agentes, que pudimos identificar porque son posibilidades reales, tenían que ver con la publicación de acceso pago, le llamamos Toll Access en inglés. La primera opción que se le presenta a los académicos es publicar en revistas que después de, una vez que es aceptada la publicación, cobran por el acceso a esa publicación. Eso es acceso con Alcabala, Toll Access, que es la forma tradicional, heredera de la historia de cómo se venden y compran los libros desde hace 200 años. Es decir, de ahí hay una herencia que a su vez es herencia anterior, y por ahí viene todo el esquema de cómo entendemos la propiedad sobre estos objetos, que son ahora virtuales, porque han dejado de ser material impreso y ahora es mucho más material electrónico, y eso es una diferencia fundamental. Y entonces nuestra preocupación era cómo se comportan los académicos frente a la opción de seguirlo haciendo de esa manera y la opción de hacerlo de acceso abierto. ¿Y qué significa acceso abierto? Bueno, uno de los primeros logros del movimiento, del activismo por el acceso abierto, es lograr su propia definición. Y lo que está planteándose es que todo lo que signifique resultado de investigación en forma documental se pueda entregar al público en general sin condiciones en el formato electrónico. No es acceso universal porque no le vamos a dar material impreso a nadie, no se trata de imprimir y vender, por ejemplo, o regalar lo impreso. Se trata de que una vez que esté listo el material electrónico, el contenido en formato electrónico, sea puesto a disposición en alguna plataforma electrónica, por supuesto, para cualquiera que lo quiera utilizar con propósitos legales, por supuesto, es decir, que no vaya a estar, por ejemplo, ignorando la autoría original. Eso sería ilegal porque hay leyes de propiedad, de derechos de autor, ¿no? De la propiedad intelectual, que suponen que la gente tiene derecho a ser reconocido por su trabajo. Esa nunca se toca. Es decir, esto ya crea una restricción. No es acceso universal porque se supone que para acceder a ese conocimiento se tiene que contar con los medios, en este caso dispositivos electrónicos, que puedan acceder a esa información. Pero ahí estaban las 3 opciones de los académicos. Publicar abierto, publicar cerrado, que a veces también le decimos así al Toll Access, o perecer. Las 3 opciones que se nos ofrecen en la carrera académica no son muy atractivas. Pero bueno, esos somos los académicos. El resto de la estructura tiene otras opciones menos destructivas. Los administradores, que incluyen, como decía, los bibliotecarios, pueden apoyar el acceso abierto o el acceso con Alcabala, pago, o puede apoyarlo a ambos. Y aquí colocamos la de ambos porque lo que hemos notado es que la primera reacción del bibliotecario es no meterse en ese rollo, por alguna extraña razón, en esta parte del mundo. Esa es una característica distintiva de los escenarios que estudiamos. Por el lado de los financistas, pues tenemos aquellos que demandan publicaciones de cualquier tipo, no importa de cuál forma,
los que demandan que la publicación al final del proyecto para el que ellos han pagado se haga en acceso abierto, y los que no piden nada. Son las tres opciones posibles para los financistas. Los editores, que como decíamos es la parte acá que se encarga de recibir el dinero de este proceso, tienen la posibilidad de permitir o no, de otorgar el acceso abierto o no, y por eso las opciones. Ese de grandes, la idea de que ellos siguen permitiendo, ellos pasan a ser los depositarios de todo el conocimiento. Empiezan a sonar cosas raras cuando uno dice eso, pero es así. Ellos se quedan con el resultado de los productos de investigación en todo el mundo y los gestionan, es decir, que con la excusa de que tienen que recuperar una inversión que cada vez está más difícil de justificar, cobran por el acceso, por ejemplo. O no, y hay quienes empiezan a permitir, a liberar contenidos buscando otras maneras de financiar su negocio, porque las casas editoriales son negocios normalmente privados. Algunos de ellos optaron, por ejemplo, por otorgar grandes descuentos, siempre y cuando el comprador, en este caso, normalmente una universidad, hiciera un gran trato. Eso se llaman big deals, es otra posibilidad de algunos editores. Como ven, ya aquí se comienza a ver que hay sutilezas en el abordaje. Es muy difícil de aproximar, ya esto nos daba un rango de acción muy alto, y entonces lo hizo inmanejable. Yo no pude hacer más que reducir al final, decir, vamos a enfrentar a académicos con editores, y por supuesto los resultados que ofrecía aquel modelo de simulación, no fue un modelo de simulación, modelo matemático, tenían que ver con que era un problema sin solución. Una situación en la que los editores, los publicistas o quienes publican el material científico, los resultados de la investigación, no van a querer nunca dejar de cobrar por ello, que es muy buen negocio. Pero es muy buen negocio en la medida en que los otros participantes del sistema no advertían tal cosa. Y entonces, una de las grandes ventajas del trabajo que hemos hecho con Osvaldo es que al recuperar la posibilidad de incorporar a estos cinco actores, se comienza a observar esa posibilidad, que por medio de una especie de adquisición de conciencia de los otros participantes, el balance cambia. Y eso es lo que Osvaldo les va a explicar con facilidad. Pero yo quería explicar, antes de ir para adelante, Osvaldo, podemos ir atrás un segundo, una más, eso que está ahí es una clave para que veamos de qué se trata o cómo comenzó este propósito a forjarse. No es la mejor expresión del propósito, pero es una frase que se repite constantemente en casi todas las publicaciones científicas que se han convertido al acceso abierto. Hay ya un mecanismo, hay un protocolo internacional, incluso hay instituciones dedicadas a crear los directorios, los índices de las revistas que se ofrecen de esta manera, y el servicio que ofrecen es el de verificar si estas revistas son libres, abiertas o no, son de acceso abierto o no. Es decir, es ya como una categoría y con algunas verificaciones formales justificables. Y casi todas ellas piden que la revista haga una declaración pública de propósito, de que declare que apoya el acceso abierto. Y por alguna razón, esta frase que vemos en pantalla se volvió popular. Sobre el principio de que hacer que la investigación esté libremente disponible a todo el público beneficia a un mejor o mayor intercambio de conocimiento. Ese es el principio que anima a esta, bueno, al menos es lo que declaran sistemáticamente muchas revistas. Nosotros hicimos un muestreo en el artículo, tenemos 20 revistas de distintos perfiles y todas usan exactamente esta frase para introducir su interés por el acceso abierto. Es decir, pareciera que hay, y es una de las cosas que yo decía del crecimiento de conciencia, la posibilidad de que el activismo vaya un poco más allá que esta declaración limitada de que lo que procuramos es que los PDF que salen de una investigación puedan ser leídos por cualquiera. Puede ir un poco más allá que eso, quizás lo que se procura es que haya realmente una dinámica que involucre a todo el mundo en todo el planeta, y eso sigue siendo parte del propósito final. Pero, yo no sé, quise hacer un resumen conceptual,
no tengo elementos particulares para hacerlo histórico. Me gustaría tener un poco más de tiempo para eso, pero yo prefiero pasarle el testigo a Osvaldo para que explique el modelo y nos dé los detalles acerca de cómo funciona la simulación, que no son triviales, y nos dé algún chance de mostrar los resultados, porque los resultados son realmente muy interesantes. Adelante, Osvaldo. ¿Faltó esa, no? Sí, si quieres. Ajá, sí, bueno, esto es una elaboración subsiguiente, ¿no? Tratar de enriquecer el modelo con las agentes, las acciones y los resultados. Y en aquel momento fue un ejercicio de discretizar la utilidad, de que no fuese una función matemática sobre unos rangos y dominios reales o números no, numéricos ni siquiera, sino que fuese más bien una evaluación más cualitativa de los beneficios que se obtienen eh, por los resultados de las acciones de los agentes. Los académicos en particular, fíjense que esto es una lista de los posibles resultados, y aquí hay resultados que afectan en particular acá a un tipo de agente y no a otros. Los académicos en particular pasan su vida, y aquí tengo un par de académicos que podrían confirmarlo, persiguiendo estas tres cosas según algunos estudios que se han hecho al respecto. Tener la oportunidad de comunicar lo que saben, ganar visibilidad a lo que está haciendo, ganar prestigio si ofreció soluciones a los problemas que se estaban planteando, y por supuesto ganar promoción. Es decir, que en la academia nosotros ganamos promociones, se supone que por un proceso de mejorar, de contribuir, de tener más contribuciones acumuladas a lo largo de la historia de trabajo. Y entonces, hacerlo las acciones que pudiésemos tomar tendrían que contribuir a eso. Y bueno, ahí hay todavía una discusión, pero está volviéndose cada vez más claro que haciendo publicaciones en acceso abierto, la visibilidad aumenta considerablemente. Es decir, que el resultado de lo que yo haga, si lo dejo en acceso abierto, tengo muchas posibilidades, tengo más posibilidades, tengo más probabilidad realmente de que se me vea, que se me lea, y que por lo tanto, las otras cosas comenzarían a participar, a ocurrir también para un académico particular, en este caso. Pero, por supuesto, eso no son solamente los resultados que nos interesan, porque no son las únicas cosas que ocurren, que se hacen, que resultan de las decisiones que toman los agentes en ese perfil de acción que mencionábamos antes. Hay también, por ejemplo, esta discusión sobre qué gana y qué ahorra la sociedad haciéndolo de una forma o de la otra. Y ahí está justamente quizás el detalle que está causando el cambio estructural mayor en favor del acceso abierto, que los financistas y los políticos han descubierto que con acceso abierto ahorran una cantidad, es decir, estaban gastando más dinero del que deberían para financiar la investigación y para que los resultados de esa investigación estuviesen disponibles para la siguiente investigación, como tiene que ser. Y eso es algo que no habían notado, no se notó durante casi 100 años. Por supuesto, está siempre la discusión sobre la calidad de esos resultados. Y hay toda una discusión, incluso hubo yo creo que fue más que una discusión, fue toda una operación de desprestigio hacia el acceso abierto por la vía de que eso iba a bajar la calidad de los resultados. De nuevo, comienza a haber cada vez más evidencia de que no es así. Al contrario, la mayor visibilidad aumenta la responsabilidad. Por supuesto, hay también desviaciones. Hay gente que por el afán de hacerlo comienza a publicar cualquier cosa, y entonces hay también casos de errores, de trampas en algunos casos. Y bueno, ojalá tengamos chance de discutir detalles, por ejemplo, de que con esto de quién va a pagar, si no lo paga el lector, ocurre lo primero que se le ocurre a los que cobran los editores, bueno, que pague el escritor. Pero si el escritor paga, va a pagar y va a exigir que se le publique, sea o no de calidad. Ese es más o menos el esqueleto, la caricatura del argumento. Pero claro, eso no funciona tan simple, no es así. Sobre todo porque quienes toman la decisión, esta es la otra cosa que poco se sabía, poco se notaba
poco se hablaba de esto, quienes toman la decisión de la publicación no son los que cobran. De hecho, los que hacen la evaluación de la calidad del artículo son académicos también, que no están necesariamente afiliados ni siquiera informalmente con las casas editoriales, sino que lo hacen justamente para mantener la dinámica funcionando. Pero ese es el grueso del trabajo que se hace y ese trabajo no se paga. Y entonces ahí comienzan a caerse pero si no se paga por eso, ¿para qué están cobrando $1000 por artículo, por ejemplo, en algunos casos? ¿Por qué tanto dinero? Si es solamente un PDF en una página web, es parte del argumento. Por supuesto, no es solamente un PDF en la página web, es otras cosas, y sí hay unos costos funcionales, pero, insisto, no significa que no se pueda resolver de otra manera el financiamiento. Por supuesto, todo esto de los resultados, el obtener ciertos beneficios, como el ahorro a la sociedad, por ejemplo, va en contra de que los editores tengan un mejor ingreso. El ingreso para los editores, para la casa editorial, es ahí comienza esta tensión habitual entre que es habitual digo yo, porque siempre se nos presentan esos juegos como suma cero. Lo que uno gana lo pierden nosotros. Bueno, aquí todo lo que ganen los demás lo pierden los editores porque va a tener menos pago para ellos, menos ingresos. Y esa es parte de la dinámica, porque y se ha formado lo que van a ver en el modelo. Y por supuesto, se supone que, y esto no está de último por casualidad, sino porque se supone que ese debería ser el propósito de los políticos que participan en el sistema, habría que pensar en cuál es el impacto a la gran sociedad, porque no es un juego cerrado, es un juego que estos resultados afectan el mundo en general, a las siguientes generaciones, a las personas que no han tenido formación porque no han tenido posibilidad de adquirir conocimiento de otra manera, que a lo mejor quieren ir directamente a los artículos de investigación y aprender por ellos mismos, por ejemplo. Entonces, el impacto social y la relevancia de los resultados de investigación es algo que tendría que también ser importante dentro de esta consideración que estamos haciendo en los resultados posibles. Entonces, esto que acabo de describir, como decía, hubo un intento previo de hacerlo menos numérico, menos dependiente de una utilidad numérica que nos costara estimar, porque pensábamos que podía haber una pérdida mayor de la fidelidad del modelo respecto a la realidad. Nosotros lo revertimos cuando comenzamos a hacer el trabajo con Osvaldo, porque la herramienta nos presenta otras posibilidades. No solamente la posibilidad de usar números, sino la posibilidad de usar las relaciones entre los números. Y por supuesto, el primer beneficio del cambio a esa plataforma de la que Osvaldo va a hablar, SOPLAB, tiene que ver con el uso de la incorporación de más agentes. Ahora van los 5 agentes en el modelo que van a ver a continuación. Ya, con esto es suficiente por mí, creo que hay mucha introducción. Disculpe. Adelante, Osvaldo. Muchas gracias, Jacinto. Bueno, creo que queda bastante explícito el contexto del modelo y la motivación y la descripción a grandes rasgos de los agentes que se tienen. Luego yo voy a ir indicando los elementos concretos que se usaron de estos agentes en el modelo que elaboramos en SOPLAB. Es decir, me voy a ir explicando el modelo en concreto que se llevó a SOPLAB. Nosotros hicimos varios escenarios, es decir, representamos varias situaciones. La primera situación que representamos fue cómo es el juego del software libre en la mayoría de los países europeos, pero en particular en Holanda, quizás Alemania, y sobre todo en ciertos ámbitos dentro de esos países, en contraste a cómo se da en otras regiones, resaltando Latinoamérica. Entonces vamos a tomar como modelo base el cómo se da en estos lugares. Inicialmente, SOPLAB nos permite representar la solidaridad que hay entre los actores, ¿sí?
Esto viene de la teoría de la acción organizada de Michel Crozier, es una formalización, digamos, digamos la representación que hace SOCLAB, y allí algunos elementos como las solidaridades son importantes. En el caso que estamos representando, nos damos cuenta o aparece que los académicos pues tienen solidaridad básicamente hacia ellos, es decir, ven la situación que están modelando como, digamos, para colocar un ejemplo, que conocemos como una especie de mercado, pues es un mercado y entonces ellos simplemente van a interactuar y estarán interesados en los recursos de los otros actores, pero no necesariamente sienten una solidaridad hacia otros actores. Es decir, la solidaridad la concentran en ellos mismos, digamos. Sin embargo, los administradores tienen cierta solidaridad hacia los editores. Hay cierto juego allí, puede haber cierto lobby de los editores, etcétera, y eso genera cierta solidaridad acá hacia ellos y el resto la tienen en sí mismos. Algo parecido a lo que explicaba con los académicos ocurre con los financistas y con los editores. Sin embargo, los políticos, en este caso, en el ejemplo que estamos representando, Holanda, esta zona, tienen solidaridad hacia los diferentes actores, una cierta solidaridad pequeña, porque pues ellos están buscando el bien común y ellos, la definición de solidaridad, podríamos verla como que un actor está satisfecho si otro actor está, digamos, le va bien. Por ejemplo, en el caso de los académicos, básicamente está satisfecho o basa su satisfacción en que le vaya bien así, a él mismo. Sin embargo, los políticos obtienen cierta satisfacción con que a estos otros actores les vaya bien, y esa es la solidaridad que sienten hacia ellos. Eso, poniendo como un ejemplo, es como que el académico fue al mercado, ¿verdad? Y básicamente le interesa que le vaya bien a él. O sea, siente satisfacción si le va bien a él, básicamente. En cambio, el político, digamos, consigue algunos actores en el mercado y su satisfacción se eleva si a esos actores le va bien. En ese caso es como si consiguiese, en el caso de, digamos, poniéndolo otro ejemplo, si nosotros encontrásemos un vecino, un familiar, etcétera, en el mercado, entonces si vemos al mismo precio un producto, quizás que otro vendedor, le vamos a comprar a este, vamos a estar contentos si a este le va bien, entonces tendríamos cierta preferencia hacia él, es decir, hay dentro de nosotros satisfacción si a ese actor le va bien. Entonces el político tiene cierto comportamiento de ese tipo, digamos. Luego nosotros definimos los recursos, que ya básicamente es la definición que dio Jacinto arriba acerca de, por ejemplo, qué recursos manejan los académicos, las publicaciones, qué recursos manejan los administradores, el soporte, en este caso, ¿a qué? Estamos colocando que es las publicaciones o el soporte, etcétera, a las publicaciones abiertas. Y estamos tomando que estamos asumiendo que cada una de estas relaciones, la relación publicar que manejan los académicos, puede tomar valores en continuos, en este caso, entre menos 10 y 10, siendo 10 publicaciones todas abiertas y menos 10 todas, digamos, no abiertas, lo contrario. Es decir, el otro tipo de acceso, ¿no? Y en el intermedio es que, como estamos viendo a los académicos como un grupo social, pues en resumen, si estamos en 0, por ejemplo, que es el punto medio, suponemos que son en ese juego como grupo neutrales, porque habrá individuos que van más hacia lo abierto, individuos que van más hacia el acceso no abierto, pero en promedio están por allí en el medio, y la mayoría probablemente están allí en el medio si obtenemos ese 0 en la simulación. De la misma manera, el soporte puede ir en un rango menos 10, 10, y 10 significa soporte total a el acceso abierto. Lo mismo ocurre en el caso de los financistas, la demanda de publicaciones, si son abiertas o digamos totalmente abiertas, pues entonces estaría dando un valor de 10. Y lo mismo acerca de permitir o no, en el caso de los publicistas o digamos los editores, el acceso
abierto. Si ellos lo permiten totalmente, es porque a su relación le están dando 10, o en ese caso lo representarían con colocar 10 en la relación. Y si no lo permiten en absoluto, sería -10. Si están en un punto medio, pues estarían moviendo allí. Y el simulador, SOCLAB, juega con valores en todo ese rango y los actores van colocando valores allí para aumentar lo que es su satisfacción, que en un rato definiremos. El juego de los actores es básicamente colocar el valor de esa relación y lo hacen de tal manera que ellos, por ejemplo, podrían dar, podría ser bueno, por ejemplo, para los políticos, que los editores apoyen el acceso abierto. En ese caso, ellos, puede ser que a ellos no le convengan, pero ellos lo apoyan de tal manera que los políticos ahora muevan su relación en el juego a dar apoyo digamos, a lo que son los intereses, en ese caso, de los editores. Entonces hay un juego allí de que un actor da para obtener de los otros. Y esa interacción está mediada por lo que vamos a definir a continuación. Aparte de las solidaridades que se definieron previamente, otro elemento que se da a la simulación son valores en términos de estas relaciones y se definen de esta manera. Por un lado, tenemos estos numeritos que aparecen acá en cada una de las columnas, los vamos a leer por columnas. Acá tenemos a los actores en las columnas y en las filas tenemos a los recursos. Cada actor tiene 10 pesos para distribuir de acuerdo al interés que tiene por estos recursos. En este caso, los académicos distribuyen esos 10 de esta forma. Vemos que le dan más importancia a la relación que manejan en este caso los editores, que le dan un peso de 3. Seguido de la importancia que le dan a el apoyo que dan los financistas y dan los políticos, ¿verdad? Ellos pues están muy interesados, para ellos esta relación tiene un impacto importante en el quehacer y por eso le dan una importancia muy grande y tenemos luego la relación que ellos mismos manejan, digamos. De la misma forma, los otros actores distribuyen cada uno en los recursos, en los diferentes recursos, el interés. Aquí vemos, por ejemplo, que administradores le dan interés nulo prácticamente a 2 relaciones a las que manejan los académicos y la que manejan, en este caso, el tercer actor, que son los financistas, y ponen su interés básicamente en la relación que ellos manejan y la relación que manejan los editores y el Estado. Sí, ahí estamos tratando de reflejar la conducta burocrática de creerse lo más importante, por eso el 3 en su propia relación, pero además también de que concede que quien paga manda. Perdón que interrumpa, ¿puedo? Sí, adelante. A mí me queda la duda con el término administrador, si esa función será tan plana, porque uno podría suponer que si el administrador es, por ejemplo, el de la universidad, el que publique en Open Access puede ser igual de válido, ¿no? Puede tener interés en que eso ocurra. Está hablando de esta relación, ¿verdad? Sí. Ok, entonces, claro, en principio estamos describiendo los pesos, ¿verdad? Ahora voy a describir las relaciones para entrar a lo que usted comenta. Pero por eso digo, por ejemplo, fíjate, Osvaldo, le ponen peso 0 a ese, y yo no estoy tan seguro si ese peso sería 0. ¿Por qué lo digo? Porque estoy suponiendo que el administrador es el administrador de la universidad o el administrador del centro de investigación, ¿cierto? Sí, o los jefes bibliotecarios. Sí. A ver, y ahí tenemos un dilema con eso, porque no son la misma cosa. Lo sé. Pero bien, vale, está bien. Dice por la combinación de actores que hicimos. Claro. Lo que juntamos. Claro. Si hacemos el zoom, quizás hay en un refinamiento del modelo que queden los 2 actores. Aquí posiblemente uno pondría el 0 y el otro no, algo así, ¿verdad? Exacto, sí. Eso es un tema. Ojo, que me interesa mucho lo que estoy viendo porque
veo aquí una cosa interesante con respecto a lo que es la, la materialización de la acción colectiva de Crocier. Y Ujú. vale, es lícito eso, está bien. Pero ahí me queda la duda con ese, insisto, con ese Seguro. cero allí. Me queda la duda Cla- con ese. Claro, Eh, ahora esto es, Ahora, fíjense que, ajá, y otro tema, perdón, Osvaldo, cuando yo estoy viendo las curvas, es interesante, esas curvas, ¿ustedes las construyeron o son curvas propuestas por ustedes o son curvas del estudio en el que hicieron consultas y recolectaron datos y les salió No, esas curvas? son funciones que se le ofrecen al simulador y los Ajá, números los pone el pero simulador. las funciones que se le ofrecen es, ¿por qué le ofrecen una recta y por qué le ofrecen una curva? Ahí va ¿Por Osvaldo a capricho, explicar. por capricho de los investigadores o tienen datos de, de las revistas, por ejemplo? eh, Porque se me ocurre que sería interesantísimo esto si uno agarra si tenemos datos reales y, por ejemplo, empiezan a aparecer cosas como la explosión que hay de Open Access en América Latina. Sí, no, sí, no, no, esto no está basado en datos de esa forma. Ah, ok. Hay unos datos, que puedo ofrecer evidencia, pero aquí lo que Osvaldo trató de hacer es sacar mi intuición de la cabeza para modelar un área particular. Ojo, estos números que estamos dando, Osvaldo, corresponden a una primera visión del asunto. Ah, ok, perfecto, vale, ¿Qué excelente. te va a explicar? No, sí, se me abrió el apetito nomás. sí. En relación a muchas de las cosas que estamos colocando acá, fíjense que SOCLAB, digamos, formaliza de alguna manera lo que dice Crocier, pero no es imputable a Crocier simplificaciones de SOCLAB, digamos. Luego Claro. nosotros, Jacinto y yo hicimos simplificaciones que tampoco necesariamente son asignables, imputables a SOCLAB. Entonces allí, digamos, Crocier está un poco lejos. Sí, sí. Estamos Yo diría nosotros que ya más como responsables. yo creo que no solamente está un poquito lejos, sino que está corriendo. Sí, es posible. Y sigue corriendo. Y la otra cosa, perdón, ya que metí la cucharada, el término de publishers, Ajá. yo creo que vale la pena allí, cuando se haga Zoom, ver qué está pasando, porque en los publishers, como ustedes bien detectan, hay publishers que apoyan y otros que no apoyan, pero yo sospecharía que esta función que ustedes le ponen con respecto a publicar en Open Access es muy variante dependiendo del contexto regional en el que se esté hablando, ¿no? De verdad. Me parece, me Sí, parece. sí, es posible. Esto se podría hacer, claro, con datos. No es sencillo. Los modelos, digamos, una de las formas de hacerlo de forma preliminar, como dice Jacinto, como este trabajo, es consultando expertos. En este caso, hay un conocimiento que viene de la experiencia de Jacinto y de la experiencia de él del modelo anterior, de las discusiones que tuvo con el experto que es con el que él elaboró el modelo previo y se basa mucho en, digamos, en esa experiencia. Ahora, claro, Ah, perfecto. en algunos casos nosotros estuvimos de nuevo escuchando, por ejemplo, lo que ocurría en una especie de conferencias de acá de Chile, donde habían personas del gobierno, personas que desarrollan digamos, publicaciones libres que lo defienden de diferentes lugares y veíamos que muchas veces hay un asunto propagandístico de hacer ver que hay mucho apoyo digamos, a las publicaciones abiertas, pero luego cuando estas personas que realmente lo están aplicando hacen preguntas a profundidad a quienes están en medio de ese propagandismo, por ejemplo, que son a veces personas del Estado, o de empresas, pues se nota que no aparecen las respuestas, aparecen las dudas, se ve que hay como especie de políticas, pero políticas que son más como normativo, más un deber ser que una práctica, porque los que están haciendo del otro lado preguntan a estos que realmente implementan las políticas y las políticas es muy poco lo que se está haciendo. Entonces,
allí estuvimos realimentando con lo que ocurría en ese tipo de interacciones. Vale, perfecto. Gracias, Osvaldo y Jacinto. Sí. Bueno, entonces, siguiendo con las funciones, digo, con los pesos que son los intereses que cada actor coloca acá, pues tenemos el caso de los financistas, los publicistas, los editores y los políticos, ¿verdad? Y de acuerdo a esa intuición y a esta experiencia, pues, por ejemplo, los financistas dan más peso a su propia función, y la de los políticos parece que están un poco del mismo lado, son los que para ellos es muy importante el dinero, el apoyo que llega del Estado, digamos, el recurso que maneja el Estado en este caso, y es un poco menos importante, o sea, un poco menos importante otros recursos, ¿no? Y el de ellos mismos, por supuesto. En el caso de los editores, digamos que esto va a tener un poco que ver con, o lo vamos a notar, el porqué un poco incluso en cómo se da el juego. Ellos están en una posición un tanto aislada, o sea, encuentran poco apoyo en otros actores, por lo menos en aquel ámbito que estamos modelando acá, y ellos son un poco autosuficientes. Y en ese sentido, pues dan mucho más peso a su relación, y los otros, pues, pensamos que le da un peso muy parecido. Y el Estado se comporta parecido a los financistas, da más peso a su relación y la relación de los financistas, y menos peso a las otras, ¿no? Son muy similares los comportamientos en términos del peso de los recursos de los financistas y los políticos, pero hay una diferencia entre ellos, que es el que los políticos sienten solidaridad hacia los otros actores, a diferencia de los financistas. Que es lo que se mostraba antes. Luego, cada uno de los recursos, como decíamos anteriormente, puede tomar valores entre menos 10 y 10. En cada momento de la simulación tomará cierto valor. Si toma el valor 0, que está aquí, estará allí, por supuesto, para todos los actores, pero dependiendo del actor, tendrá un impacto, un efecto diferente sobre cada uno de esos actores. Ahora, ¿por qué la función toma esta forma? Por ejemplo, en este caso, nosotros entendemos que los académicos, ¿verdad?, mientras más apoyen la publicación libre, el efecto para ellos a futuro, digamos, va a ser mucho mayor. Ellos estarán más satisfechos, ¿no? Y por eso es continua. Ahora, la forma específica podría estar más sujeta a discusión también, si es lineal, si es curva, etcétera, pero pensamos que a medida que hay un aumento digamos, de la relación o del recurso, hay un aumento de el efecto positivo, digamos. Un aumento positivo, por decirlo así, hay un aumento del efecto, ¿no? Y con acá, un máximo, ¿no? Con un máximo en esa misma... con un máximo. Eso de la función. Ajá. Llega un momento en que no puede ser mejor. Hay un tope, pues. Sí. La satisfacción de los académicos, a pesar de que sea abierto, tiene un tope. Es lo que queremos decir ahí, ¿no? Sí. Ahora, en algunos casos, esta función podría llegar a un máximo un poco antes de este punto, digamos. O sea, que el máximo podría estar por acá y luego estabilizarse o bajar un poco. Cuando eso ocurre es porque estamos pensando que a partir de ese valor, eso genera cierto efecto negativo, un efecto adicional negativo que hace que baje el total. Y eso podría ocurrir, por ejemplo, cuando un actor está controlando a otro o está realizando un trabajo. Llega un momento en que se genera estrés por el controlar al otro, por el trabajo propio, etc. Entonces, el esforzarse más allá de un cierto nivel podría traer un efecto luego negativo. Y en estos casos, pues pensamos que tanto para los financistas como para los políticos, a medida que hay más, el recurso es mayor, pues va a aumentar el efecto, ¿no? Mientras que
para los publicistas es al revés, es contrario. ¿Sí? O sea, a medida que aumenta la relación, el efecto sobre los publicistas o sobre los editores, digamos, es más bajo. Un agregado, un delta del recurso genera un delta negativo acá en el efecto. Y bueno, de manera similar fuimos definiendo los otros recursos, digamos el efecto de cada uno de los otros recursos. En algunos casos, pues vemos que no tienen efecto, en algunos casos el efecto es positivo, en otros casos es negativo. En particular, el apoyo, digamos, de los otros actores a las tecnologías, digamos, a las publicaciones abiertas, a medida que aumenta ese apoyo, eso genera un efecto que va siendo menor, un delta de efecto negativo sobre los editores, ¿no? Eso se puede notar acá. ¿Sí? Incluso su propio apoyo, ¿verdad? A las tecnologías, a las publicaciones libres, abiertas, también genera un efecto que va siendo negativo a medida de un punto. Es decir, este punto que tenemos acá, si vemos la relación que controlan los mismos editores, ellos podrían sentirse cómodos digamos, se sienten más cómodos no siendo tan negativos hacia las publicaciones abiertas. Si son totalmente negativos, como que eso tiene un efecto un tanto negativo hacia ellos, a diferencia de si son permisivos, un poco permisivos. No es mucho lo permisivo, pero sí hay cierta permisibilidad en ese caso. Y bueno, digamos, hay diferentes formas de las funciones de efecto, cada una con su interpretación en el artículo que desarrollamos. No sé si hay alguna en particular que les llame la atención y quisieran preguntar. O si Jacinto quisiera agregar algo, porque claro, nos extenderíamos mucho si vamos viéndola de una en una, ¿no? Sí, es verdad. Sí, eso les iba a comentar, que Sí. yo, por ejemplo, Sí. tengo que retirarme prácticamente ya, porque en la universidad tienen el protocolo de salida de nosotros y no podemos salir más tarde que los vigilantes que se encargan de que no quede nadie en la U. Ah, Okay. Pero yo voy a revisar el artículo. Me quedan sonando varias cosas allí que seguramente les voy a comentar luego. Está bien. de todas formas, pues la grabación yo la coloco también, si quiere verla. Ah, perfecto, perfecto. Eso sí me gustaría también. Gracias, Osvaldo. Porque pensaba que tú comentabas, y disculpen que entre al tema, pero por ejemplo, hace unos años yo había pensado hacer un estudio en paralelo entre lo que era el sistema científico-tecnológico con respecto al tema de acceso abierto para Chile y Venezuela. Pero, coño, con Venezuela nosotros tenemos una situación muy errática, porque se va para adelante, se va para atrás, y hay mucho de discurso y poco finalmente de consolidación de prácticas que uno diría estén ancladas en los administradores, en los políticos y en los académicos, ¿no? Entonces allí pues, queda mucho por hacer. Yo me imagino que en el caso particular de los académicos en Venezuela, hablarles de acceso abierto, es decir, que eso era políticamente sesgado y entonces no participan muchos que podrían hacer una contribución muy importante, ¿no? No voy a mencionar nombres, pero eso es más o menos típico que Open Access se nos vendió siempre como una idea perversa, satánica, que era para que publicaran los mediocres. Eso no fue casual, eso fue... No, por eso te digo, eso responde también al tema de la política. Entonces, como esa polarización estropea la posibilidad de hacer el estudio un poquito más ecuánime, ¿no? Bueno, revise el artículo porque nosotros vamos a relajar algunas de estas suposiciones justamente pensando en condiciones como la venezolana, en donde no hay una clara manifestación de voluntad de parte de los políticos. No hay un mandato claro.
eso tiene un efecto. Y hemos tratado de capturarlo con estas manipulaciones. Recuerda que nosotros, lo que Osvaldo trató de hacer conmigo es sacarme de la cabeza cuáles serían las funciones adecuadas a cada una de estas relaciones. Sí, sí. Para el escenario particular, ¿no? Sí, claro. Y esa es la que vamos a tener que discutir después contigo. Vale, nada, me retiro, discúlpenme. Vaya con un Dios. abrazo. Gracias por venir. Cuídense. Bueno, gracias, profesor. Chao. Chao. Bueno, continuamos entonces. Pasamos ahora a definir, acá teníamos en el modelo las entradas, las variables de entrada al sistema, que son las solidaridades, los intereses de los actores, que son los stakes, y por acá tenemos las funciones de efecto. Luego entonces, SOCLAB va a generar la interacción entre los actores de tal manera que ellos están maximizando la satisfacción. Ahora, esa satisfacción tiene cierta definición y aparte de generarse la variable de satisfacción, se generan otras variables que estuvimos estudiando, ¿no? Ahora, previamente a la satisfacción tenemos una variable que es la capacidad de los actores. La capacidad en un momento dado del juego para un actor A está definida como el producto del interés del actor en la relación por el efecto. Si nos paramos en este actor, entonces su capacidad será esto multiplicado por el efecto que tenga esta relación en ese momento, más el otro peso por el efecto de la otra relación, etc. Eso es la capacidad. Pero luego, esa capacidad es multiplicada para, digamos, tener la satisfacción del actor. Entonces, la A es el agente, la M es la posición sí, A es el ¿no? agente y la M es como el estado de la simulación, ¿no? Y R el recurso. ¿Sí? Okay. Pero ¿qué ocurre? Si el actor tiene solidaridad hacia sí mismo, no hay problema porque su satisfacción dependerá de lo que le ocurra a él. Pero cuando un actor tiene solidaridad hacia otros actores, entonces allí aparece una refinación de esta idea de capacidad, que es la suma ponderada de las capacidades de aquellos actores hacia los cuales él tiene solidaridad multiplicada por esa solidaridad. Y eso da como otra medida de la capacidad que se ha llamado satisfacción. Y esto es lo que los actores están maximizando allí. Entonces los actores juegan para maximizar esto y están cambiando la posición de su recurso de manera que los otros le den para maximizar esa satisfacción. Entonces no necesariamente lo están poniendo recurso a favor de ellos porque eso podría implicar que los otros no le den y eso podría ser su peor caso a menos que el actor fuese autosuficiente de su recurso. Produce queso y solamente depende de queso, ok, no le interesan los demás. Pero si le interesa el producto del otro, entonces él da queso para que el otro le dé el otro. Entonces no se queda con todo el queso, por decir algo, no se queda con lo que es bueno para él, su relación, con esa posición. Luego, esto es pensando en los actores y lo que los actores están recibiendo en términos de los efectos sobre ellos de las relaciones. Pero también podríamos ver el efecto de la relación que maneja un actor sobre todos los actores, incluyéndose él. Y ese efecto de la relación que él maneja sobre los otros actores es lo que se conoce como la influencia. En ese caso, entonces, podríamos pensar en la influencia que el actor A tiene sobre el actor B y en ese caso, entonces, lo que se ve es qué capacidad le está dando, en este caso, el actor A aquellos actores sobre los cuales B tiene solidaridad. ¿Sí? Entonces, nos interesa la influencia sobre B, pero para eso tenemos que saber hacia cuáles tiene solidaridad B. Y multiplicando esa solidaridad por lo que esos actores reciben desde A, incluyéndose él mismo, entonces tenemos la influencia. Si un actor tiene solidaridad solo hacia sí mismo, pues solamente nos interesa la capacidad que le da a él.
Pero si él tiene solidaridad hacia otros, interesa la capacidad que él da a esos otros. Y la suma de estos productos da la influencia sobre un actor. Pero él influye sobre varios actores. Entonces la influencia total será la suma de estas influencias, de la influencia que él, digamos, ejerce sobre los otros, sobre todos los actores. En este caso, la influencia tiene una noción de, la idea que está por detrás de la noción de influencia es de poder. Mientras el actor dé más, se espera, hay más potencial para que los otros le den a él. Entonces es como el poder que él tiene sobre los otros, porque los otros le estarán como agradeciendo, por ponerlo así, o les interesa darle para que porque está dando. Es la retribución, ese poder. Bueno, con esto nosotros, estas son las variables fundamentales, satisfacción e influencia, para analizar los resultados del modelo, sabiendo que satisfacción es lo que el actor maximiza, ¿verdad? Y es lo que él recibe, e influencia es lo que él está dando. Comenzamos entonces analizando el escenario 0, que es el escenario que estuvimos describiendo acá arriba con estos valores, pero tenemos escenarios donde estos valores que están acá fueron cambiados de acuerdo a el escenario que nos estuvimos planteando. Estos escenarios son, bueno, el escenario 0 es el escenario del que hablábamos inicialmente, pero luego tenemos los escenarios 1, 2, 3, 4. En el escenario 1, lo que estamos planteándonos es una situación donde los políticos y los financistas están distanciados del juego, no están comprometidos con el juego y por lo tanto no tienen interés en las relaciones de los actores y eso hace que no haya efecto ni impacto de esas relaciones. Sin embargo, sí queda la solidaridad que estos actores puedan tener. En este caso, los políticos tienen solidaridad hacia los otros actores, entonces lo que los va a mover es esa solidaridad. Si simplificáramos la solidaridad, pues nada, los va a mover a favor de algunos actores. Y los financistas, pues no van a quedar con la solidaridad que tenían, si tenían alguna, y digamos, pierden también interés en la relación. Ese es el escenario 1 y ese escenario representa el caso de diferentes regiones de otras regiones del mundo como Latinoamérica en general, Asia, algunas zonas de África y algunas zonas de Europa. Luego tenemos los escenarios 2 y 3. En los escenarios 2 y 3, básicamente lo que nos estamos planteando es un cambio en el comportamiento de los editores. Acá, en la función de efecto de su propia función sobre ellos mismos, los editores tienen son flexibles un poquito en términos de que lo mejor para ellos no es cuando están totalmente opuestos a la publicación libre. Nos planteamos un escenario donde eso cambia y lo mejor para ellos es que estén totalmente opuestos, con un decrecimiento lineal del efecto a medida que la relación apoyo al software, a las tecnologías, a las publicaciones libres aumenta. Y ese es el escenario 2. Y nos planteamos un escenario 3 donde esa función baja drásticamente, es decir, que son mucho menos, digamos, flexibles. Y de aquí ya este valor es tan malo como este. O sea, cualquier valor de aquí en adelante, pues digamos, del recurso es sumamente malo para ellos. Y luego nos planteamos el escenario 4. En el escenario 4 estamos pensando en qué ocurriría si los financistas tuviesen cierta solidaridad hacia los académicos. Esa solidaridad podría ser de 0,4. En ese caso, ellos tendrían solidaridad de 0,4 hacia los académicos y lo que les queda 0,6 hacia ellos. Como ellos van a maximizar la satisfacción, entonces acá hay un cambio porque están maximizando esta función. Ya acá tomarían en cuenta la variable capacidad de los académicos. Entonces ellos estarían maximizando una combinación lineal que sería 0,6 la capacidad de ellos más 0,4 la capacidad de los académicos. Esa es la función que estarían maximizando en este caso, en este escenario, los financistas. Entonces, por ejemplo,
Si nosotros pensamos en las relaciones, en cómo le afecta su función, a algunas de las funciones, a los académicos y a ellos, por ejemplo, acá tenemos una, la de ellos, que aquí no había cambio en este efecto, es decir, a ellos les daba lo mismo tener su relación en 0 que tenerlo en 10. Pero cuando ellos toman en cuenta el efecto que eso tiene sobre los académicos, ellos van a preferir tenerlo en 10, porque a medida que esto aumenta, eso va a generar un efecto más alto sobre los académicos. Eso da una idea de la diferencia que implica hacer el cambio en la solidaridad. ¿Sí? Si hay alguna pregunta o está claro, o alguna duda. Yo creo que está claro. El punto acá es que estás mostrando un escenario en donde vas a tener una doble razón de parte de los financistas para apoyar, para demandar publicaciones abiertas, tanto por sí mismos como por el efecto que tienen sobre sus ahora hermanos con quienes son solidarios, que son los académicos, ¿no? Exacto, exacto. Es como un bootstrapping de la relación. Sí, en ese caso todavía dan un poco más de peso a su capacidad porque allí hay un 0,6 que a la capacidad que obtienen los académicos, pero no es muy diferente, de 0,6 a 0,4. Ahora comencemos a ver los resultados de la simulación, que es lo que se conoce como el estado regulado de los recursos, el juego, porque podemos analizar, vamos a mostrar que podemos analizar tanto el resultado de la simulación como podemos también ver qué ocurre con, qué nos da, qué conocimiento nos ofrece la estructura del modelo. Estamos pensando en modelos para, en este caso, para el escenario 0. Acá nos damos cuenta que aquí, en relación al estado de los recursos, en el estado regulado, que es el estado de, digamos, de la simulación, tenemos que los políticos dan un gran apoyo a las publicaciones abiertas, seguidos de los académicos, luego los financistas, luego un poco neutrales están los administradores y movidos un poco hacia preferir la publicación no abierta están los editores, lo que es entendible. Sin embargo, podemos ver que la posición no es tan extrema debido a que en el juego, pues ellos tienen que lidiar con todos estos actores y tienen intereses en las relaciones que estos actores, los otros actores manejan porque están interesados en estos recursos, en los recursos de esos otros. Ese estado dice, digamos, la inclinación de cada grupo de actores hacia el acceso abierto. Esto es, si un número es positivo, por supuesto, y sería la inclinación hacia el acceso cerrado si son negativos, ¿no? Exacto. O sea, ahí están diciendo que claramente todos los actores apoyan el acceso abierto, y en particular los políticos y los propios académicos son los principales inclinados hacia allá, ¿no? Exacto. Y vemos un poco neutrales cerca del neutrales a los administradores, o sea que no están tan movidos, aunque prefieren lo abierto, y un poco movidos también hacia preferir lo no abierto, lo cerrados a los editores. Pero no se van a los extremos. Okay. Ahora, en cuanto a la satisfacción, vemos que los actores más satisfechos son los financistas y los políticos. Son los que están allí más cómodos, más tranquilos, más satisfechos, seguido de los académicos y los administradores, y ya los publicistas son los que están un poco menos satisfechos en ese juego. Quizás esto da una idea de que, bueno, quizás pudo haber sido peor para ellos, entonces ellos no se quedan un poco neutrales para que la cosa no sea tan, para tener... O sea, se puede decir que están un poco insatisfechos. Un poco insatisfechos y están logrando... Lo interesante aquí es eso de ir de 100 a menos 100, ¿no? El rango de posibilidades completo. Exacto. Que un poco como que se diluye esto de suma cero, porque hay un valor para todos. Pero aquí es interesante ver que los dueños del dinero
se enteran de cómo hacer para que ellos salir muy bien beneficiados de todo esto, ¿no? Su satisfacción máxima en ambos casos. Y que el que va a recibir el dinero eventualmente, es decir, el que estaría del otro lado en una confrontación directa, se conforma con no perder demasiado. Exactamente. Como que busca un poco lo menos malo. Aunque Exacto. bueno, es lo menos malo, pero es el que está obteniendo el dinero a la final. Exactamente. En relación a la influencia, los políticos y los financistas están en muy buena posición. En este caso están mejor los políticos, son los que tienen más influencia por esa solidaridad, ese apoyo que ellos están dando allá en el norte de Europa, digamos, pensando en el escenario. Los financistas también están satisfechos. Luego le siguen los publicistas. Podemos notar cómo los publicistas están un poco, tienen un poco más de influencia, estamos hablando de la influencia, Sí. que los académicos, ¿no? Sin embargo, no son muy diferentes los valores, y los administradores son aquellos que tienen menos influencia. Eso es influencia en el resultado, ¿no es cierto? Bueno, como se define en la fórmula anterior. Influencia en los otros actores, porque esta es una medida de cuánto dan. Los que están dando más son los políticos y los que están dando menos son los administradores. Pero ese dar más o dar menos tiene que ver no solamente con la función la función, digamos, del recurso, en qué posición lo tienen, sino con cuánto valoran los otros eso que el otro actor está dando. Por ejemplo, esto quizás está muy poco valorado, mientras que esto está más valorado. ¿Sí? Ese es un punto que me faltó tocar acá. Vamos a regresar aquí para tocar ese punto. Acá nos podemos dar cuenta de lo que llamamos la relevancia. La relevancia de las relaciones, que es la suma de las apuestas que hay sobre esa relación, es decir, de los intereses. Y nos podemos dar cuenta que el recurso más relevante es aquel que manejan los políticos, seguido del que manejan los editores y seguido del que manejan los financistas, luego está el que manejan los académicos y por último el que manejan los administradores. Entonces, claro, es posible que la función de efecto de los administradores no esté muy alta y aparte de eso hay poco apuesta hacia allá. Entonces, aunque lo que está dando no es tan valorado como sería lo que esté dando, por ejemplo, los políticos, porque hay mucha apuesta, es muy apreciado lo que ellos dan. Entonces, eso da un mayor potencial de influencia por ejemplo, en general, a los políticos y a los editores. Sin embargo, se hace efectiva esa influencia en los políticos porque la mayoría quiere lo que los políticos están haciendo. Sin embargo, no se da en el caso de los editores porque la mayoría quizás no está tan de acuerdo con lo que los editores están haciendo. Aunque le da mucha importancia, pero la posición que tienen los editores del recurso cercano a cero, un punto medio, pues no da para que esa influencia se haga tan alta. Okay. Acá tenemos entonces una influencia baja, aquí tenemos una influencia más alta, aunque no están dando mucho, pero sus recursos apreciados. Y aquí tenemos un valor muy alto porque están dando lo que aprecian la mayoría de los actores y ese aprecio pues es elevado. Acá tenemos el número de iteraciones de este escenario, que por sí solo no dice nada, pero si nosotros lo comparamos, vamos a mirar de nuevo más tarde con los otros escenarios, vemos que es más alto que el de algunos escenarios y más bajo que, por ejemplo, lo que ocurre con los escenarios 2 y 3, pero más altos que estos otros casos. Eso indica que, por ejemplo, acá el conflicto es más alto que en estos dos casos, pero es menos alto que en estos dos. Es decir, tarda más la simulación acá en lograr un estado regulado que en este y en este caso. Es decir, acá pareciera haber menos conflicto de los actores. Eso tiene otra lectura profunda también. Sí. Cuesta para que llegue a un punto donde todos los actores estén satisfechos. El juego se hace muy extenso. En la simulación, digamos, lograr esa satisfacción tal que
los actores... También lo puede ver como que requiere más energía, ¿no? Requiere más energía. Entonces Exacto. eso puede explicar, por eso, el escenario 1 es el escenario latinoamericano tercer mundo en general, ¿no es cierto? Ajá. Entonces, tenemos menos energía para ese juego. Esa es Eh, otra lectura fantástica del resultado. Sí, sí, aunque los actores les puede estar yendo a muchos no muy bien, pero ya la energía, la actividad en el juego pues baja, entonces no hay mucho esa insistencia por alguno de los actores. Uno podría jugar en la simulación acá con un factor que se llama tenacidad y colocar más tenacidad a algunos de los actores y ver cómo aumenta el número de pasos en la simulación y cómo quizás cambia el resultado si eso ocurriera. Sí, en la simulación, aparte de la satisfacción, hay lo que se conoce nivel de aspiraciones y la aspiración es alta al comenzar el juego, pero esa aspiración va bajando continuamente y la simulación para cuando la satisfacción de todos los actores está por arriba del nivel de aspiraciones de ellos. Lo que está diciendo acá es que tarda esto en llegar a un punto en que la satisfacción es mayor que la aspiración, mientras que acá tarda menos, pero si aumentamos la tenacidad, tarda en el juego, en el número de iteraciones. Si aumentamos la tenacidad, el nivel de aspiraciones en el algoritmo va a bajar más lentamente. Entonces va a requerir mucho más jugadas para lograr una satisfacción por arriba de esa aspiración. Acá lo que tenemos para cada uno de estos valores es que esto ya es parte de un análisis estructural del escenario 0. Acá lo que estamos viendo es cuánto obtienen los actores de satisfacción, por ejemplo. Estas son satisfacciones y esta es satisfacción. Si leemos esta que está acá, lo que estamos diciendo acá es que en el juego, la simulación, en promedio, el actor académico está obteniendo el 75.4% de la satisfacción que le es posible en ese modelo, dada la estructura del modelo. Es decir, en el mejor de los casos, él llegaría a un 100%, pero eso va a significar una posición, unos valores de los estados de los recursos diferentes. Pero en el estado de los recursos actuales, él está logrando un 75.4% del valor que lograría en ese estado ideal. ¿Sí? Para eso, SOCLAB hace una revisión de la estructura y ve cuál es el estado, ese lo vamos a mostrar después, en el cual logra ese máximo. Y luego ese máximo da un cierto valor y luego lo que se ve es, para obtener este valor, lo que se hace es ver el rango entre el máximo que puede obtener el actor y el mínimo. Eso puede dar un rango de 150 o 180, cualquier rango, y luego se ve de lo que está logrando, qué proporción de ese rango total es. ¿Sí? Entonces acá algo que llama la atención y podría ser esperable es que, bueno, acá se ve, esto es lo normal, que los actores logren algo interesante en relación al total. Sin embargo, para el caso de los editores, está logrando apenas el 48.5% de lo que podría lograr en el mejor de los casos. Y eso ocurre porque, bueno, la mayoría de los actores están jugando un poco en contra, porque ellos están un poco solos, pareciera, pues digamos, ese resultado va a aparecer después más claramente. Y los demás, pues, digamos, no son altos. Hay uno que es muy, muy, muy alto, por ejemplo, el de los políticos. Su satisfacción ya saben, por los resultados, pues sabemos que era muy alta. Entonces ya no tiene mucho más que lograr. En cambio, sí podría lograr más. Uno podría preguntarse cuándo podría lograr más y plantearse escenarios para ver cuándo podría lograr más. Es posible que cuando él logre más, los otros logren poco, por esa contradicción que podría haber dentro del modelo. Acá tenemos otro elemento de la estructura. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos, por un lado, tenemos a las relaciones. Luego acá tenemos a los actores, ¿verdad? Cuando hablamos de las relaciones, acá estamos colocando los valores de las relaciones y aquí estamos colocando la satisfacción de los actores, ¿verdad? Ahora, ¿qué tenemos acá arriba? Nos hemos planteado lo que se conoce en SOCLAB como diferentes configuraciones. Nosotros hemos
En la simulación aparece una configuración y de esa configuración de la simulación sacamos medias y tenemos los resultados que mostrábamos arriba, ¿verdad? Resultados de satisfacción, etcétera. Y hay un estado de los recursos. En este caso nos estamos planteando, ese caso de la simulación está acá, es esta columna, ¿verdad? Este es el estado regulado que mostrábamos arriba. Pero estamos viendo otras posibles configuraciones. Por ejemplo, ¿cuál es la configuración que da el máximo global? Es esta configuración. ¿Cuál es la configuración que da el mínimo global? Si medimos ese máximo global, ¿verdad? Los valores de ese máximo global de la satisfacción, vemos que es este valor que está acá. Hay una configuración que da el mínimo global de la simulación, es esta que está aquí, y ese mínimo global es este valor. Ahora, la configuración de máximo global implica cierta satisfacción para los actores, lo mismo que la del mínimo global. ¿Sí? Luego, podemos ver también qué ocurre si nos movemos a la configuración que da la máxima satisfacción para los académicos. Si vemos la satisfacción de los académicos, acá vemos que es 90 positivo. Esa es la máxima que pueden alcanzar. Y aquí teníamos, por ejemplo, fíjense que acá tenemos la satisfacción de los académicos en la simulación. Es 43.7. Y acá tenemos la máxima que pueden lograr. Y también podríamos calcular la mínima. Teniendo ese rango de máxima y mínima, ¿verdad? Si vemos cuánto significa esto en ese rango, ahí tenemos lo que mostramos arriba, la proporción de satisfacción que ha logrado en ese juego, dado este máximo y otro mínimo que no estamos mostrando acá. De la misma manera, para los otros actores se muestra cuál es la configuración que indica la máxima satisfacción para administradores, luego para los financistas, luego para los editores y luego para los políticos. Lo mismo podemos hacer, como decía, para el mínimo. Ver cuál es la configuración que genera la mínima satisfacción. También podría decir la mínima influencia, por ejemplo. Eso me lo da SOCLAP, todo eso que si yo quiero hacerlo. Ahora, cada una de estas configuraciones, por ejemplo acá, el máximo para los administradores, eso implica ciertos valores de satisfacción para los actores, como decía antes, ¿verdad? Que están aquí, en todos los casos. Y acá tenemos el caso de la simulación, la configuración regulada, que llamamos, y el caso del equilibrio de Nash. Ahora, esto nos sirve para ver varias cosas. Por un lado, nosotros podemos ver que cuando maximizamos la satisfacción de los académicos, eso es bueno no solamente para académicos, es bueno para los financistas y es bueno para los políticos. Y a la vez, cuando maximizamos la satisfacción de los financistas y de los políticos y tenemos esta configuración, resulta que eso es bueno también para los académicos. Aquí está, para los políticos, es bueno no solamente para los políticos, quienes alcanzan su máximo, sino que también es bueno para los académicos y es bueno para los financistas. Y si nosotros vemos los mínimos, nos daremos cuenta que cuando la satisfacción es mínima para uno de ellos, es mínimo para los otros. Eso implica cierta alianza circunstancial de intereses, en ese caso de intereses globales, no el interés en términos de las relaciones, de académicos, financistas y los políticos. Podremos ver también que los administradores no están tan mal en ese juego, cuando maximizamos la de los académicos, por ejemplo, pero no es tan alta como la pueden tener ellos cuando maximizamos la de ellos. O sea, se benefician en ese caso, en esa configuración, pero no como los otros actores, como estos tres que estoy mencionando acá. Ahora, ¿qué ocurre en ese caso con los publicistas? Vemos que obtienen un resultado muy malo cuando maximizamos la de los académicos, la de los publicistas o la de los políticos. Incluso cuando maximizamos la de los administradores. Quiere decir que hasta cierto punto están aislados. Y cuando minimizamos la de estos actores, entonces son ellos los que son favorecidos. Es decir, es contrario, ocurre lo contrario. Cuando le va bien a académicos, financistas y políticos, a ellos les va mal, pero cuando a estos les va mal, a ellos les va bien, en términos del juego que las relaciones indican, ¿no? El análisis estructural te deja hacer
identificar alianzas y contrariedades, Exacto. rivalidades. Y rivalidades, exactamente. Y nos permite ver también que los administradores están por ahí en el medio, quizás más cerca de estos tres actores, pero no es tan claro, pues, porque ya sabemos también que hay cierta solidaridad de ellos hacia los editores, y eso les permite moverse un poco hacia ese lado, ¿no? Muy bien. Si nosotros... Iba a decir algo sobre la cosa verde, ¿no? La línea esa verde. Exacto, sí. Nosotros nos damos cuenta acá que, por ejemplo, en cuanto a la línea verde, la satisfacción total en el caso del estado regulado o simulación es un punto intermedio entre lo que se logra con el equilibrio de Nash y el máximo. Es decir, ni está tan cerca del equilibrio ni está tan cerca del máximo. Hay allí una especie de compromiso. Sin embargo, nos vamos a dar cuenta que en ciertos juegos esto está muy cerca de esto, es decir, que allí los actores se estarían comportando como se comportan, muy parecido a como se comporta en un equilibrio de Nash, que consideramos que es un estado egoísta porque es cuando cada actor actúa pensando como si él fuese autosuficiente y coloca su recurso de manera que le vaya bien a él sin importarle los otros. Y cuando indicaba la flecha azul, lo que indica es que hay una cercanía entre este valor y este valor. Es decir, como este representa el máximo global, pareciera que el actor que está más, representa mejor el máximo global, ese estado, son los políticos, en este caso. Lo cual es bueno para ese modelo, ¿no? Ahora vamos a comparar los escenarios. Escenario de nuevo 0, 1, 2, 3 y 4, recordando un poco. El 0 representa un poco, digamos, decíamos Holanda, que acabamos de ver, que digamos de definir, último que definimos, que representa Latinoamérica, donde los políticos y los financistas son un tanto, se distancian y no hay efecto de los recursos sobre ellos. Los escenarios 2 y 3 es donde los editores son extremistas y no tienen flexibilidad en cuanto a la publicación abierta. Y la 4 es cuando los financistas tienen cierta solidaridad hacia los académicos. En este caso, entonces, yo estoy mostrando acá los escenarios. Acá arriba muestro el estado de los recursos, ¿verdad? Y el número de simulaciones. Y acá abajo estoy mostrando la satisfacción e influencia. Cuando muestro el estado de los recursos, claro, aquí tengo recursos. Cuando hablo de satisfacción e influencia, estoy hablando de los actores, de los académicos. Si vamos al primer escenario, el escenario 1, para comparar un poco con el escenario 0, nos damos cuenta que los académicos, la función que manejan los académicos baja, es decir, que ellos están ahora apoyando menos el acceso abierto. Y lo mismo ocurre con los financistas. Sin embargo, los otros actores se mantienen un comportamiento muy parecido. Y eso hace que la energía, como decía el profesor Jacinto hace un rato, pues, del juego como que disminuye y llegan a un acuerdo más rápido en términos de ese forcejeo que hay allí. Que en este caso, donde el número de iteraciones era mucho mayor. Estos son, de nuevo, son promedios de 100 simulaciones que se hizo para cada caso. Si vemos la satisfacción, nos damos cuenta que hay una bajada. Yo estoy indicando en rojo lo negativo y en azul lo que es positivo, lo que yo interpreto como positivo. Y si el azul es más fuerte, es un poco, como que hubo un cambio más fuerte que en este caso. Entonces acá vemos que hay una disminución de la satisfacción de los académicos. Hay una disminución también de la satisfacción de los financistas y de los políticos. Pero hay un aumento de la satisfacción de los editores. Ese es el elemento más claro. Y hay una cierta, se eleva un poco la satisfacción de los administradores, pero no es mucho. En términos del... Que me encantaría que Alejandro haga un comentario sobre esa diferencia. Cómo se comporta en el norte y cómo se comporta en Latinoamérica. Exacto. A mí me parece que hay un retrato
muy bueno de la situación comparativa, por supuesto, entre las dos, Sí. entre las dos jurisdicciones. Sí, ¿no? Y el modelo se puede mejorar, incluso se pueden generar nuevos escenarios trabajando con el profesor Alejandro, etcétera. Incluso uno podría decir qué diferencia hay entre, como él dice, Venezuela, Chile. De repente aparecen 2 veces el escenario 1, ¿sí? Para diferentes regiones, diferentes países. En términos de la influencia, básicamente baja y las otras se mantienen iguales. Es decir, los actores no tienen más influencia ninguno, ni siquiera, digamos que uno podría pensar que tal vez los editores tuviesen más influencia, no tienen más influencia. Lo que están es más satisfechos, pero no tienen más influencia. Luego, si vamos a los escenarios 2 y 3, que es donde el actor es menos flexible, el actor editores, con el acceso libre, siendo más extremista en el 3, acá podemos ver que el estado de los recursos de estos dos actores, digamos, aumenta en relación a lo que teníamos previamente. Es decir, que los administradores y los financistas van a dar más apoyo al acceso abierto. Mientras que los editores dan mucho menos acceso, por eso de que se vuelven extremistas. Pareciera que el hecho de que los editores, que son los que están cambiando en relación al escenario 0, apoyen más lo no abierto, hace que estos actores y sobre todo los administradores, que eran los que estaban más neutrales, se muevan a apoyar más el acceso abierto. Y un poquito también ocurre con los políticos, pero ya los políticos están muy cerca de este valor. Entonces, los cambios básicamente están acá y sobre todo en los editores y los administradores y un poco en los financistas. Si vemos el efecto en términos de la satisfacción de la mayoría de los actores baja, ¿sí? Incluyendo la satisfacción de los mismos editores. Es decir, los editores van a jugar su relación, la van a colocar en un extremo en contra del acceso abierto, pero el juego que encuentran en respuesta, la acción, la reacción que encuentran de los otros actores, los hace estar en un estado de menos satisfacción. O sea que no, ese escenario no es positivo para los editores. Y si pensamos en términos de la influencia también baja la influencia de los editores sobre todo, y baja un poco la influencia de los administradores porque se vuelven un tanto extremistas. Quizás entonces ya, por ejemplo, los mismos editores consideran, ellos tienen menos influencia sobre los editores, digamos. Y los editores pues tienen menos influencia sobre la mayoría de los actores. Entonces es un juego que no le conviene a los editores. Si vamos al otro caso, cuando el escenario 4, cuando los financistas tienen cierta solidaridad hacia los académicos, aparecen acá algunos cambios de las funciones de los recursos en relación al escenario 0. Vemos que de manera extraña los académicos dan un poco menos de apoyo, como que se sienten más cómodos, diría yo, por el apoyo que tienen por otro lado. Logran el objetivo, quizás ahora un poco de su esfuerzo es reemplazado por el esfuerzo que van a hacer los financistas a su favor, y ellos como que se sienten un poco más cómodos y bajan el nivel de sus recursos. Los financistas lo aumentan, los administradores lo mantienen casi igual, y en este caso vemos que los, ¿cómo se dice? Los editores, en relación al escenario inicial, se mantienen cerca, pero se vuelven un poco más flexibles, más bien, en relación a las publicaciones abiertas, dado ese apoyo que tienen los financistas, esa solidaridad hacia los académicos. Sí, ese escenario 4 es el escenario donde hay una orden directa tanto de financistas como de políticos para apoyar acceso abierto, ¿no es cierto? Exacto. Y allí vemos que el juego se vuelve menos intenso,
hay menos esfuerzo, pareciera, de los actores para llegar al acuerdo. En el escenario regulado, ¿no? Aquí estamos pensando la configuración, o sea, son 4 escenarios, contando desde el 0, 5, pero me refiero más bien a la configuración de la simulación. Donde tenemos la simulación, no estamos analizando la estructura de los escenarios, sino la simulación. Y si vemos el caso de la satisfacción, qué ocurre con la satisfacción y qué ocurre con la influencia, vemos que aumenta, pero poco, la satisfacción de los académicos y los administradores, a pesar de que ellos bajan el nivel de sus recursos, pero se benefician porque lo elevan los financistas. Los financistas están menos satisfechos debido a quizás el impacto de comportamientos de los diversos actores. Fíjense que ahora ellos pues están apoyando a los editores y a los académicos están un poco más contentos, pero parece que ellos no. Eso tiene un efecto negativo sobre ellos. Y luego los editores tienen cierto beneficio en términos, o sea, mejoran su satisfacción. En el caso de los políticos, allí no hay mucho cambio. Si nos vamos a ver la influencia, nos damos cuenta que la mayoría de los actores se mantiene con la misma influencia, con cierta variación en el caso de estos 2 actores, que son los financistas y los editores, ¿sí? Que la mejoran un poco en relación al escenario 0, claro, porque estamos haciéndolo todo en relación al escenario 0. Otra cosa sería, por ejemplo, si hiciésemos los escenarios pensando en el escenario 1 latinoamericano. En este caso lo hicimos con relación al escenario 0, que es el europeo, que es la base. Sí. Si hay alguna pregunta. Podemos ver acá también cómo la satisfacción global disminuye en estos 2 escenarios en relación al escenario 0. Luego acá continúo con el análisis estructural. Estoy mostrando de nuevo el estado de los recursos y la satisfacción de los actores acá, la satisfacción global acá. Y aquí lo que muestro para cada escenario es el estado, la configuración del máximo global, del mínimo global, del equilibrio de Nash y del estado regulado, que es la simulación, ¿sí? En parte analizada previamente, ¿no? Pero para ver algunos elementos adicionales. Acá de nuevo vemos la polarización que hay entre los actores en el estado de en este caso de la simulación, el estado regulado. Pero vemos que esa polarización del estado regulado, que es que representa la simulación, está muy cerca del equilibrio de Nash. Y en este caso también. Algo que no ocurre acá, ¿sí? El equilibrio de Nash está por un lado y el estado regulado es un tanto diferente. Y debido a eso también, la satisfacción total que se obtiene en el estado regulado en la simulación es cercana a la del equilibrio de Nash, ¿sí? Entonces allí... si se van al extremo, de nuevo, se van al extremo los editores, que es lo que representan los escenarios 2 y 3, pues les va mal a la mayoría, incluyendo a ellos mismos. Acá tenemos el caso de los mismos editores y estamos viendo cómo son su máximo y su mínimo global en esos casos, ¿no? ¿Qué ocurre con ellos es decir, cuál es la satisfacción que ellos tienen cuando estamos en el máximo global y cuál es la satisfacción que tienen cuando tenemos el mínimo global? Cuando hablamos del máximo global, vemos que a ellos les va mal, porque a los otros les está yendo bien. Pero cuando nos vamos al mínimo global, vemos que a ellos les está yendo bien, pero a los otros les está yendo mal. Eso es lo que determina la alianza, ¿no? Exacto. La rivalidad en este caso. Exacto. Esa rivalidad entre los otros y ellos. Con los administradores es un poco ambiguo. Vemos acá también que en el escenario 1 hay una cierta diferencia entre lo global y el equilibrio de Nash en términos de las satisfacciones totales. Igual que en este caso. Aquí la diferencia es mucho mayor.
¿sí? El estado de este juego es mucho más alejado del equilibrio de Nash, lo que significa que los financistas tienen un gran impacto en el sistema, un gran impacto positivo. Sí, sí, se solidarizan en este caso con los académicos. Sí, tú dices positivo porque sale un valor positivo y ese sería el Estado en relación El al Estado, apoyo, al acceso abierto, ¿no? exacto, exacto. Y si lo vemos globalmente, esto digamos que confirma la tesis que usted colocó arriba, que usted dice que los publicistas muchos lo colocan, que eso va a beneficiar a la mayoría. Bueno, ese beneficiar a la mayoría se ve como se ve por acá. Cuando hay, digamos, los financistas son solidarios con los académicos, y lo contrario se ve por acá cuando los editores toman una posición extrema, entonces el sistema total pues no va a tener una satisfacción muy elevada. ¿Sí? No va a haber tanta diferencia con el equilibrio de Nash como lo hay acá. Bueno, están todos los elementos de juicio. Sí, exacto. Y bueno, a manera de resumen, entonces en el escenario podemos tener algunas conclusiones acerca de los escenarios 0, 1, 2, 3, 4, etcétera, que ya las hemos mencionado, pero se podrían resaltar algunas. En el escenario 0, pues los editores tienen una gran presión porque los otros están más o menos aliados, o están aliados circunstancialmente, digamos, y con cierta neutralidad de los administradores. Luego en el escenario 1, que es donde se distancian los financistas y los políticos del juego, disminuye un poco quizás el aislamiento de los editores, pero los académicos se distancian un poco del juego, ¿no? Es uno de los elementos que se ve más claramente allí. En los escenarios 2 y 3, la posición extrema de los editores es perjudicial para el sistema completo, incluyéndolos a ellos mismos. Y en el escenario 4 vemos algo contrario a lo que ocurre en los escenarios 2 y 3, algo que beneficia al sistema es el hecho de que los financistas apoyen a los académicos y se ve el gran impacto. Los políticos en este caso no tienen tanto impacto, se esperaría, porque ellos ya están apoyando. Los financistas, que era lo que estaba un poco más ambiguo, comparado con los políticos, por supuesto, pues si ese apoyo se da, el sistema mejora mucho. Y aparte de eso, es importante que los editores sean flexibles para el bien del sistema. Entonces, diríamos en términos de eso que los mejores escenarios son el escenario que representa al occidente, poniéndolo entre comillas avanzado, y digamos cuando los financistas apoyan, mejora un poco ese escenario, son los mejores. Y en el caso de Latinoamérica, la situación es menos favorable debido a ese distanciamiento de los políticos y los financistas, lo cual podría mejorarse si hubiese una mayor conciencia digamos, del impacto, de la pertinencia social del acceso abierto. O sea, que allí habría que trabajar, pues, digamos. El otro elemento es que esa flexibilidad de los editores pues es también importante para el bien del juego en general, porque si ellos no son flexibles, pues el juego los actores se van a los extremos y el juego se mueve hacia el equilibrio de Nash. Y todos los actores estarían peor que, por ejemplo, en el escenario 0. Bueno, esa es en grandes rasgos la presentación. Entonces, si hay preguntas, dudas o conversamos un poco. Pero algo claro, Pablo. Y pues eran bastantes datos. Sí, es difícil, es muy complicado el sistema y a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho por reducirlo, la ventaja que hemos tenido es que con la computadora y el sistema SOPLAB sacan las cuentas y con alcances que una persona no puede hacer fácilmente. Y entonces tenemos datos numéricos, incluso sobre suposiciones hechas por uno mismo, comienza a ocurrir información cuantitativa, ¿no? A pesar de que no tenemos ningún levantamiento de datos, ni ninguna encuesta, ni nada por el estilo. Pues a mí me parece que es interesante, sobre todo porque
esa alianza que escribía Osvaldo se observa en la realidad, y también porque podemos hacer esa distinción entre lo que ocurre en Europa y lo que ocurre en Latinoamérica, también se observa en la realidad. Es el compromiso, el activismo por el acceso abierto es más exitoso allá que acá, a pesar de lo que estaba diciendo el profesor Ochoa más temprano. Yo creo que aquí sigue siendo... Ahora, ¿hacia dónde va todo esto? Es la gran pregunta y quizás no sea suficiente con este modelo para responderla, pero mi impresión es que comienza a mostrar que el modelo que hay el cambio de conciencia, de que el colectivo se da cuenta de que tenemos un sistema que está siendo explotado por los publishers, por los editores, y que entonces hay que estar pendiente de que no salga beneficiado el bien público. Y en la medida en que se dan cuenta de eso, pues van más a favor, más contundentes a favor del acceso abierto. Así que eso es, me parece que es, se puede predecir, como dice lo que está observando Alejandro Ochoa ahora, de que una ola de interés en favor del acceso abierto viene hacia los sitios donde normalmente no ha habido, como nosotros. Pues. Esa ola habría que mirarla de una manera con bastante cuidado, ¿no? De forma cuidadosa para ver cuánto se queda en el discurso y cuánto se da en la realidad y cuánto hay de conciencia, porque yo he notado juegos donde hay una, así como lo hay en por las grandes empresas, aprovechamiento de las corrientes libres para generar productos privados luego. Ya lo he visto también en casos particulares de individuales, grupales, etcétera, donde se reconoce poco o no se reconoce aquello y se va al software libre, más es como un medio de obtener, para explotar aquello que hay, más que para dar. Y no hay una conciencia clara de que lo importante allí es dar para cultivar entre todos. Eso a veces lo tengo. Sí, pero la dinámica en el software libre es más complicada que con las publicaciones abiertas. Y aquí lo que está, el primer paso de conciencia es que los financistas privados, por ejemplo, se den cuenta que estaban pagando 2 veces el mismo artículo. La vez para que lo produzcan y luego para que otros, su propia gente, lo vuelva a leer. Sí. 2 veces, digo yo, en 2 ocasiones. Pueden ser muchas más veces. Pero en 2 ocasiones. Entonces no tiene sentido pagar 2 veces por lo mismo. Ese detalle, por ejemplo, lo hace completamente diferente y lo convierte en un asunto meramente económico. No tiene nada que ver con una conciencia política o trascendente en otra dirección. ¿Qué es lo que me parece a mí? O sea, no van a poder detener el acceso abierto por esa razón, porque son los mismos agentes del capital enterándose de que, oye, nos sale más barato hacerlo de otra manera. No es necesariamente por ejemplo, con respecto al software libre, hace falta ahí otro cambio, como tú dices, más hacia conciencia del verdadero valor y el respeto que tenemos que tener por el origen de ese valor. En este caso no hace falta pensar demasiado en eso. Exacto. Y bueno, en el caso de las editoriales, tienen una forma de adaptarse también, que es, le cobro al académico y luego lo pongo libre. Entonces, y siguen con el negocio, pero adaptándose a explotar de otra forma, pues digamos. Entonces aparece libre, el académico lo ve como algo positivo porque va a ser ahí como que lo ve más rápido que en la revista que no cobra, porque son muchas veces estas editoriales reconocidas y pues se da mucho el juego y luego las universidades entran en el juego dando apoyo a ese tipo de publicaciones donde el académico paga para que la editorial lo ponga libre. Entonces allí hay algo que pierde de fondo un poco esa colaboración, eso de que las ideas pues hay que compartirlas más bien para que se enriquezcan, ¿no? Sí. Bueno, una buena vuelta, muy vuelta larga. Se requiere mucho tiempo para explicar eso. Un segundito. Me daron las conclusiones. Pues, bueno, ¿Te parecen más claras? la segunda se nota. Yo la he notado. La La de situación, Latinoamérica, ¿no?
desfavorable sí, Ah, pues la en congresista. Sí, sí, claro. sí, la situación desfavorable en Latinoamérica con respecto al que se requiere mayor compromiso del bien público del Estado. Sí. Ahora, incluso ese escenario se pudiese ver, la diferencia pudiese quedar más marcada si el escenario cero hubiese sido el latinoamericano, hubiésemos comenzado a hacer variaciones de cómo, de cambios en el comportamiento del Estado, bueno, que en parte están en el escenario cero, ¿no? Cuando el Estado está más comprometido y qué pasaría si está más comprometido, ahí sería como movernos al escenario cero, ese deseable, ¿no? Sí. Bueno, Sí. Bueno, Y, no sé si dejo hasta acá la grabación. sí, yo creo que se puede cerrar aquí. Sí. Muchas gracias. Que la vean. Les decimos que estamos pendientes a cualquier comentario, Sí, pregunta. Si sí, quieren el artículo también lo podemos, aunque no sea publicado, podemos repartir. sí, ¿dónde, podemos. dónde se publica? Lo enviamos a una revista en Europa a ver si lo, lo validan y lo aceptan. Pero eso toma tiempo. Sí. Digamos que también esta presentación está disponible en la internet, podemos compartirla junto, no sé, puede ser con el video, y quien esté interesado en el artículo, pues también podemos compartirlo. Claro, sí, sí, por supuesto. Muchas gracias, Waldo. Bueno, gracias a ustedes y bueno, esperando continuar con estas líneas de investigación con este tipo de modelos, porque hay muchas cosas que se pueden hacer, lo que pasa que, bueno, ahí hay varias, tienen sus dificultades. Sí, la restricción de las 24 horas al día. Sí, exactamente. Bueno, gusto de verlo. Bueno, Gracias, igual, Paul, por acompañarnos. No, mucho gusto. Gracias por invitarme. igualmente. Gracias a ustedes y bueno, un placer conocerlo también a Paul. Lo había Un visto, gusto. pero creo que nunca habíamos interactuado. Igual creo yo. Pero es un placer por estar aquí, pues estaba muy pendiente de la hora de inicio. Me agradó bastante la exposición. Sí. Bueno, quedamos entonces, ahí nos estamos comunicando, Jacinto, en relación al resultado de la evaluación y estas cosas, y si se le ocurre algún otro modelo, algunas variaciones, pero por ahora pues estaremos viendo la realimentación que nos ofrecen Sí, y yo viendo creo los comentarios del profesor Alejandro, por lo menos, ¿no? Por ahora, y los otros que vengan. él va a querer hacer algo seguramente. Está muy interesado. Me está preguntando el asunto, así que está pendiente con ellos también por ese lado. Okay. Está Bueno, bien. lo dejamos. Cuídense Bueno, mucho. hasta luego. Igualmente.